En esta presentación hablaré sobre qué es el levantamiento topográfico, cuáles son los materiales o herramientas que se utilizan, diversas formas y cómo se utiliza la estación total para el levantamiento topográfico. Para empezar, ¿qué es un levantamiento topográfico? Un levantamiento topográfico es el proceso científico de medición de las dimensiones de un área particular de la superficie de la Tierra, incluyendo sus distancias horizontales, direcciones, ángulos y elevaciones. Las estructuras artificiales, como carretera o un edificio, también pueden ser objeto de un levantamiento. Una vez que se tomen estas medidas que se pueden utilizar para hacer un mapa o incluso un globo. Pero en este caso que estamos viendo planimetría, pues sería hacer un mapa topográfico. Ahora hablaré sobre el equipo que se utiliza para realizar estos levantamientos topográficos. El primero es el teodolito óptico, que es este que se encuentra aquí en la imagen, el teodolito electrónico, el distanciómetro, la estación semitotal y la estación total. La diferencia entre estos dos últimos es que la estación total puede medir ángulos y distancias simultáneamente, así como una distancia horizontal y alturas y coordenadas que se calculan automáticamente y que el equipo guarda para su posterior uso y de ahí obtener los datos que se necesitan para el plano topográfico. Ahora veremos cómo se hace la preparación para comenzar un levantamiento topográfico. Lo primero que debe realizarse es ubicar los puntos estratégicos dentro de nuestro terreno que nos van a servir como referencia para hacer un levantamiento. Estos puntos normalmente se marcan con letras en mayúsculas, siguiendo un orden en su ubicación. Primero se parte de los puntos generales o principales y después proseguimos con los secundarios. Los puntos, como en este ejemplo, se marcan de A, B, C, D, E, etc. Marcar el perímetro sería marcar los puntos principales y para proseguir con los puntos secundarios, dentro de este perímetro se delimita o se divide esta área del interior en más puntos que son son estratégicos conforme al predio y conforme al objetivo que se tiene para realizar este levantamiento. Método para ubicar puntos. En planimetría se usan tres métodos principales, que es a partir de un punto conocido, que es un levantamiento de poligonales, ya sea que pueden ser abiertas o cerradas, y consiste en medir distancias horizontales y el azimut a lo largo de una línea quebrada. Esta imagen es un ejemplo, em, esta primera imagen es un ejemplo de esta poligonal que está marcada en este perímetro. El segundo método es a partir de solo un punto conocido, que es por proyección radial. Este método consiste en medir distancias horizontales y el azimut o ángulos horizontales. Tenemos un punto conocido que puede ser el centro o alguno de sus laterales y a partir de ahí vamos a partir con los demás puntos y como se había mencionado antes, se van marcando con la letra mayúscula, que es como se hace normalmente. Y como tercer método es a partir de puntos conocidos, o sea, por triangulación. Este método de triangulación consiste en medir distancias horizontales, el azimut o los ángulos horizontales. Para empezar con el primer método es un levantamiento de una poligonal abierta. Con el método de una poligonal se realizan mediciones para conocer la distancia entre las estaciones poligonales o los puntos del polígono y la orientación de cada segmento poligonal. Para esta medición se puede usar el teodolito óptico, el electrónico o la estación total. Y aquí tenemos una imagen que marca o señala que se mide la distancia
y la dirección de esta poligonal abierta junto con sus ángulos correspondientes. El levantamiento de predicción radial se realiza a través de que la estación debe estar fácilmente accesible y estar situada de tal manera que se puedan ver todos los vértices del área del objeto de levantamiento, para que se puedan medir la longitud de las líneas rectas y así como los ángulos de estas rectas. Como podemos ver aquí, se puede colocar la estación aquí para que las miras sean las adecuadas para obtener los datos. También se puede colocar de una posición lateral y siempre se tiene que tener cuidado de no seleccionar o ubicar puntos con ángulos muy pequeños que no sean menores de 15 grados. Y por último, de los tres métodos de levantamiento topográfico está el método por o de triangulación. Este método es en el cual se realizan las líneas de levantamiento en formas triangulares, de las cuales se miden solo los ángulos y los lados se calculan trigonométricamente a partir de uno conocido llamado base. Se debe de medir otra línea al final para confrontar la longitud medida directamente y la calculada a través de la triangulación para verificar los datos. Aquí podemos ver en esta imagen que, bueno, se hizo el cálculo final de los ángulos y todos los triángulos. Es un método que se ve o se vio en topografía básica, y este es más manual y digamos que es más básico antes de proceder con otros métodos. La precisión de una triangulación depende del cuidado que se haya medido la base y la precisión de lectura de los ángulos. Los ángulos de cada triángulo deben medir 180 grados exactos. O sea que cada triángulo dentro de sus ángulos internos, al sumarlos, tienen que dar 180 grados para lograr esa precisión y no haya error al calcular em, por este método. Después tenemos el levantamiento con la estación total, que ya es un procedimiento actual y más sencillo y mucho más exacto que, por ejemplo, el método antes mencionado. La estación total en un levantamiento topográfico se utiliza para hacer la descripción del terreno con los datos que se generan utilizando la estación total. Estos datos se obtienen para realizar mapas o planos específicos de un lugar, describiendo particularmente las características del terreno como relieves y diferencias de altura que existen. Y aquí adjunté una imagen con las partes que conforman la estación total. Comenzamos con el prisma, el bastón que porta el prisma y dentro de la estación total pues está el instrumento, el lente telescópico para ocultar la plomada óptica, la pantalla y el teclado donde se puede hacer la configuración necesaria dependiendo del levantamiento que se vaya a hacer, la base de la estación total y el trípode. ¿Qué mide la estación total? El instrumento realiza la medición de ángulos, coordenadas y distancias. Las lecturas de la distancia se miden mediante una onda electromagnética portadora con distintas frecuencias que rebota en un prisma, que era el que ya se había enseñado anteriormente, ubicado en el punto a medir y regresa, tomando el instrumento el desfase entre las ondas. Y al realizar esta acción, pues se obtienen los datos. La estación total permite obtener coordenadas de los puntos también. Para la obtención de estas coordenadas, el instrumento realiza una serie de lecturas y cálculos sobre ellas y otros datos. Esto es lo que mencionaba anteriormente, que ya se hace automático y ya es mucho más sencillo de obtener. Hace un trabajo más rápido y más exacto. ¿Cuál es el procedimiento de un levantamiento topográfico?
con estación total. Se debe de tomar en cuenta que es muy importante que todo el equipo que se vaya a usar esté en muy buen estado, comenzando por la estación total, el tripié, el bastón, el prisma, etcétera. La estación total al momento de ser instalada tiene que estar totalmente calibrada, así como el jalón con el prisma deben de estar posicionados y rectos. El jalón se refiere al bastón que sostiene el prisma. Posteriormente se tiene que instalar el equipo en un punto de referencia o un punto de estación, como aquí está marcado, y en equipos ya un poco más avanzados tiene la opción de que el punto láser apunte a este punto de estación, y si el equipo no está con esa versión, se hace el cálculo necesario con esta fórmula, que es raíz cuadrada del ancho, que es esto, el ancho del equipo de la estación total, al cuadrado menos la altura inclinada, que está aquí marcada con morado, y ya eso da pues el punto exacto para, para ubicar el punto de estación con el eje del equipo. Posteriormente se tiene que nivelar el equipo, como ya había mencionado, hasta que las burbujas estén en medio, procurando que quede lo más cercano a 0 segundos. Igual, dependiendo de la configuración que se quiera dar, se puede tener un error, digamos, de 1 segundo, de 2 segundos, de 3 segundos, dependiendo del propósito. Esto con la finalidad de que todos los datos sean más exactos posibles para obtener una gran precisión. Y aquí se puede ver, ¿no?, que las burbujas tienen que estar en medio, y pues la pantalla de la estación te va marcando qué tan bien posicionado o no esté, y ya dependiendo de eso pues se configura con las manijas que tiene en la parte de abajo. Y prosigue con configurar el archivo donde se van a guardar los datos obtenidos. Para crear un archivo nuevo, pues se crea, se agrega un nombre, y cuando se vaya levantando los datos obtenidos se van guardando. Y si ya se tiene un archivo con datos anteriormente obtenidos, pues igual ahí se puede entrar y tiene un listado de esos datos, y se puede agregar un dato extra y todo eso con el propósito de que sea un manejo más práctico, sobre todo porque en grandes predios o al calcular grandes distancias, pues puede llevar más tiempo, y no es un procedimiento de un solo día, quizá lleva más días, más tiempo, y por eso es que es muy práctico y muy actual usar la estación total. Y ya cuando se tenga calibrado, nivelado y se haya configurado este archivo donde se van a guardar los datos, aquí aparece la chica que está señalando la mira de la estación total hacia el prisma. Y eso se tiene que hacer con cada uno de los puntos que se han señalado antes, y se debe de ir guardando la información obtenida. Un punto importante es que se use el mismo tipo de prisma con respecto a su desfase. Hay prismas incluso cambian de color, que tienen distinto desfase, y tiene que ser el mismo desfase en todos los puntos que se vaya a obtener con la estación total, porque de lo contrario no se tiene la exactitud necesaria o debida, ¿no? La que debería de ser. El procedimiento de apuntar hacia el prisma y guardar la información obtenida, como ya había mencionado, se realiza en todos los puntos estratégicos que se habían señalado, para después obtener los datos y realizar el plano de levantamiento topográfico. Y aquí adjunté una imagen de un plano topográfico, en donde ya viene toda la información, los lados, la distancia de los lados, los ángulos, y con respecto a esta cuadrícula, las coordenadas,
etcétera. La información del predio, la ubicación y pues aquí mismo se hacen todas las notas necesarias o hechas por el topógrafo. Y eso sería todo por la presentación del levantamiento topográfico.